Bienvenidos a esta presentación sobre la introducción a la historia clínica. Soy Cristian Gómez, médico internista e infectólogo. La historia clínica es tan crucial en la práctica médica y saber cómo realizar adecuadamente una historia clínica puede marcar la diferencia entre un diagnóstico preciso y el manejo inadecuado de un paciente. En esta presentación discutiremos los distintos elementos que componen la historia clínica y cómo abordar cada uno de estos elementos durante el interrogatorio al paciente. Los objetivos generales de esta charla son definir los elementos más importantes que componen la historia clínica y poder realizar la anamnesis completa en un paciente adulto. Cuando abordamos la enseñanza de la historia clínica, generalmente lo hacemos en el contexto de la cátedra de semiología. ¿Pero qué es la semiología? Es la rama de la medicina que tiene como objetivo identificar signos y síntomas y de esta forma establecer un diagnóstico. Ahora estos signos y síntomas se recogen a través de un interrogatorio y un examen físico durante un encuentro clínico con un paciente. Este encuentro puede tener lugar en una clínica, en un hospital o en una sala de emergencia, pero la temática es la misma en todos los casos. De hecho, diversos estudios han demostrado que la mayoría de diagnósticos se pueden realizar en el momento del interrogatorio y el examen físico, sin necesidad de recurrir a costosos exámenes complementarios como de sangre o imagen. Y esto solo demuestra la gran importancia de ganar esta habilidad. ¿Qué es la historia clínica? Realmente, en términos más formales, tiene distintas definiciones, pero esta definición es del Ministerio de Salud Pública en Ecuador y recoge muchos elementos que son universales en una historia clínica. Pero realmente, ¿qué es una historia clínica? Es un documento confidencial y de carácter legal que está compuesto por distintos tipos de datos que el personal de salud utiliza para registrar de forma sistemática en las atenciones y llegar a un diagnóstico y tratamiento. Realmente, ¿qué está diciendo aquí? Las claves de este documento es que es confidencial, que realmente es un documento de carácter legal, es decir, que lo que se escribe en historia clínica tiene un peso legal y por eso debe ser exacta. Pero realmente la historia clínica en conjunto va más allá del interrogatorio y el examen físico, sino también nos dice que recoge otros datos, formularios de exámenes, imágenes que se han ido acumulando durante la atención del usuario en el sistema de salud. Ahora, en una definición más informal de la historia clínica, es esencialmente una conversación con un propósito definido. Cuando evaluamos a un paciente y realizamos un interrogatorio, no se trata simplemente de hacerle una serie de preguntas como ¿le duele el pecho? ¿Tiene falta de aire? Más bien es tratar de entender el contexto en el que ocurren esas molestias. Debería ser una conversación bidireccional, pero orientada a un objetivo que es ayudar a nuestro paciente y formular un plan. Como mencioné anteriormente, la historia clínica es la base para el diagnóstico y el tratamiento, es decir, para llegar a un diagnóstico preciso y determinar el curso de acción adecuado, debemos fundamentarnos en esta base de datos que constituye la historia clínica. Ahora, hablemos sobre los distintos tipos de registro médico. Si definimos la historia clínica como una base de datos, existen realmente dos formas en las que se puede recolectar esa información. Tradicionalmente, la historia clínica se realizaba de forma escrita, pero sin embargo en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, existen registros médicos electrónicos que facilitan el acceso a datos de manera más sencilla y de forma sistemática. En mi caso, realicé la especialidad y subespecialidad en Estados Unidos, donde todos los grandes hospitales utilizan registros electrónicos. Esto hace mucho más fácil la búsqueda de ciertos datos, especialmente en pacientes que han estado mucho tiempo en el sistema y que han pasado por numerosos procedimientos, exámenes, otros encuentros clínicos. Ahora, dentro de la recolección de datos de una historia clínica, puedes tener dos tipos, una historia clínica orientada a una historia clínica completa. El tipo de historia clínica que se realiza depende de la situación clínica en la que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos abordando un paciente en la sala de emergencias con un cuadro de dolor abdominal, el enfoque debería estar dirigido hacia un establecimiento rápido de la causa de este dolor abdominal y la formulación de un tratamiento que podría incluir una cirugía de emergencia, como para una apendicitis. En este contexto no vamos a tener tiempo para indagar sobre otros aspectos como las inmunizaciones, la historia familiar. Por otro lado, hemos dicho que si la base del diagnóstico y el plan de tratamiento es la historia clínica, entonces la calidad de nuestra intervención dependerá de qué tan completa sea esta historia clínica y realmente debemos tratar en lo posible de que sea completa. Evidentemente, si no estamos en una situación de emergencia y estamos en un entorno clínico donde tenemos más tiempo para recoger información, como por ejemplo en el primer encuentro con un paciente en el ambulatorio, ahí es donde podemos obtener una historia clínica completa. Ahora este cuadro nos presenta las distintas características entre una historia completa
y una historia enfocada. Como mencioné, una historia clínica completa sería mucho más adecuada en pacientes nuevos, en los que disponemos más tiempo y tenemos gran capacidad de recolectar información. En contraste, una historia clínica enfocada puede ser más útil en pacientes que ya conocemos o que acuden por un problema agudo al consultorio o a la sala de emergencia. Por ejemplo, podría ser un paciente establecido que ya tengo un conocimiento sobre el historial médico, pero ahora presenta con un problema agudo, como un nuevo dolor de cabeza, y eso requiere una evaluación más enfocada. Evidentemente, una historia clínica completa facilita una mejor relación con el paciente, y esto es realmente porque estás llegando a conocer de forma mucho más detallada al paciente y también ayuda a crear una plataforma para la promoción de salud. Eh, Finalmente, como estudiante principiante, hacer una historia clínica completa ayuda a generar eficiencia en las habilidades del examen físico. Ahora que hemos hablado sobre los tipos de historia clínica, tratamos de hablar sobre los tipos de datos que se pueden tener en una historia clínica. Existen dos grandes categorías, datos subjetivos y datos objetivos. Los datos objetivos nos estamos enfocando en lo que el paciente nos refiere. Eh, por ejemplo, estos serían los síntomas. Esto sería lo opuesto de un dato más objetivo, que sería datos que se detectan durante el examen, que serían los signos. Dentro de los datos objetivos tenemos elementos como el motivo de consulta, por ejemplo, dolor de cabeza, que es a lo que el paciente está refiriendo. Tenemos la enfermedad actual, que es la descripción de los síntomas desde la perspectiva del paciente. Y como ejemplo de datos objetivos tenemos la señora, esa es una mujer de 21 años que está refiriendo dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Ahora, en los datos objetivos son aquellos que se detectan durante el examen físico. Estos pueden ser hallazgos más objetivos como el signo de McBurney a la palpación del cuadrante inferior derecho en un caso de apendicitis, otros hallazgos del examen físico y, por ejemplo, en este caso, la señora, esta es una mujer de contextura delgada, cooperativa, mide 1,60 centímetros, pesa 55 kilogramos, presión, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria. Estos dos datos de los signos vitales, pero también son datos objetivos. Ahora, ¿cuáles son algunas partes fundamentales de una historia clínica? En primer lugar, tenemos la anamnesis, que abarca todo el recuento de la enfermedad del paciente, su motivo de consulta y su historial médico familiar. Estos son los elementos que podemos obtener del interrogatorio. Sin embargo, otra gran parte es del examen físico que realizamos durante el encuentro con el paciente. La auscultación del corazón, de los pulmones, el examen neurológico, todos esos son componentes del examen físico. Ahora, como dije, la historia clínica va mucho más allá de realizar una anamnesis y un examen físico, aunque, como les mencioné, un buen clínico puede llegar a un diagnóstico solo con estas dos partes en un gran porcentaje de los casos. Pero también tienes exámenes complementarios que nos ayudan a tener datos más objetivos. Por ejemplo, sería útil tener un examen de imagen en un paciente que sospechamos de cáncer de pulmón. O en el caso de un diagnóstico de amiloidosis, necesitaríamos una biopsia de tejido para llegar a ese diagnóstico. Y es útil tener en cuenta toda esa información en conjunto, ya que con ella podemos llegar a diagnósticos clave, como por ejemplo un diagnóstico de apendicitis. La certeza de algunos diagnósticos va a depender de los hallazgos que tengamos en las tres secciones anteriores. Y evidentemente un paciente puede tener más de un diagnóstico. Esto es común en pacientes que tienen enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Y finalmente, el análisis y el plan en una historia clínica se refieren a la interpretación de todos esos datos y de los diagnósticos que tengamos. Con este análisis podemos proponer un plan de tratamiento o varios, dependiendo de los distintos diagnósticos que tengamos para ese paciente. Esta es sin duda la habilidad más compleja de adquirir, ya que requiere un nivel de interpretación más elevado que va simplemente más allá de solo recolectar datos de la anamnesis y el examen físico. Esta habilidad va a variar con la experiencia de cada clínico, pero es evidente que un mejor análisis conduce a un mejor enfoque terapéutico.